empezado a desanimarte, si has dejado de correr la carrera, todavía te quiero decir que hay tiempo. Sigue corriendo la carrera que tienes por delante. Tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha prometido. No descuidemos más nuestro altar familiar. Nuestro altar familiar no lo descuidemos. Reconstruyamos en nuestro hogar ese aposento alto para poder compartir con nuestra familia sobre la palabra del Señor, para poder adorar. Y si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Anima a otros para poder seguir haciendo esto, porque esto es de bendición para nuestra vida, esto es de bendición para nuestro hogar, para nuestros hijos. Puede separar de su inmenso amor. Hemos visto solo un destello, hemos escuchado un susurro de su amor lento y pasión. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. De tal manera el Padre nos amó. Su Hijo por todos murió. Él nos derrama su amor eterno y nos recibe como sus hijos. Su amor nos busca. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir.
es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. Oh. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos Despierta a vivir. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje, nos despiertas a vivir. Su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje, nos despierta a vivir. Nos despiertas a vivir. Nos despiertas a vivir. Nos despiertas a vivir. Viene con poder, todo el reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero
¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es un tremendo privilegio compartir lo que es la palabra de Dios en este día. Ya hemos adorado, hemos exaltado, hemos glorificado a nuestro Dios a través de las alabanzas. Y ahora en el mismo espíritu vamos a oír el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Esta se encuentra en Mateo capítulo 8, del versículo 5 en adelante. La versión Reina Valera le ha puesto por título Jesús sana al siervo de un centurión. Le voy a dar ahí algunos segundos para que usted pueda abrir su Biblia o prender su celular, abrir la aplicación para poder leer conmigo la palabra de Dios. Dice así entonces la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos en esta palabra de Dios una necesidad. Había una urgencia. Había un criado, un esclavo enfermo, atormentado, a punto de morir. Y aquí aparece en la escena un centurión. Un centurión era un soldado o un jefe de soldado de una guarnición romana. Un centurión estaba a cargo de 100 soldados. Un centurión trabajaba para el imperio romano. Y hay que considerar de que entre judíos y romanos no había una cercanía, no había una estrechez, no había un compañerismo, no había amistad. Siempre ha existido una rivalidad entre judíos y romanos y judíos. Los soldados romanos, por lo general, demandaban obediencia a través de la fuerza. Hay que considerar que los soldados romanos eran los tipos más violentos, eran hombres preparados para torturar, para dañar, para provocar dolor. Los soldados romanos eran despiadados, violaban a las mujeres. Los soldados romanos eran politeístas, adoradores de muchos dioses. Los soldados romanos no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel. Pero aquí aparece un soldado romano. Aquí aparece un centurión. Aquí aparece un hombre de autoridad. Un hombre a cargo de muchos soldados. Y aquí se encuentran dos autoridades. Una es la autoridad humana, como la que tiene el centurión, y otra autoridad es la que tiene Jesús. Existen muchas personas con autoridad en su ejercicio, en su trabajo, que les sirve terrenalmente, pero hay otra autoridad donde sacia aquellas áreas donde la persona, por más autoridad tenga sobre algo, sobre alguien, no puede obtener algo positivo. Este centurión, este soldado romano, que trabajaba para el imperio romano, se le presentó una necesidad, una situación extrema, una urgencia. Ni con toda la autoridad que él tuviera, ni con todo el dinero que él poseyera, podría solucionar el problema que estaba teniendo. Entonces aquí entra a la escena este centurión de la guarnición, lo más probable que existía en Capernaum. Y dice que este centurión vino a Jesús. Este centurión
se dio cuenta de que ante su urgencia, ante su necesidad, donde él tenía que dirigirse era hacia Jesús. Porque él tenía una autoridad superior, él tenía una autoridad para solucionar el problema que él estaba teniendo. Entonces vino a él el centurión y vino con una actitud de ruego, vino con una actitud humilde, vino con una actitud con mucha necesidad, vino con una actitud rebajada, rogando. ¿Se imaginan esa escena? Porque estamos delante de un centurión, no estamos delante de cualquier persona. Estamos delante de un centurión que tiene autoridad, que tiene carácter, que está a cargo de soldados severos, preparados para pelear, preparados para matar, preparados para poder defender el Imperio Romano. Pero vemos un centurión diferente y con esta característica, que viene a Jesús rogándole, pidiendo, viene con una urgencia, con una necesidad. Y aquí lo que podemos observar es que cualquiera puede venir a Jesús ante una necesidad que esté teniendo. Sigamos avanzando con esta palabra. Dice que viene rogándole y le dice, Señor. Le dice Señor. Él solamente le podía decir Señor a alguien del Imperio Romano, a su autoridad. Pero que le dijera Señor a Jesús, wow, es algo ya asombroso. Primero le ruega y primero le da el título de Señor. No es que le dé el título. Jesús es el Señor, pero que lo diga un soldado no era algo fácil. Porque este soldado sabía quién era realmente el Señor. Era el emperador. Pero aquí él le dice, Señor, mi criado está postrado en casa. ¡Wow! Esto es impresionante. Ya es impresionante que un soldado romano le esté rogando a Jesús. Segundo, que le diga Señor. Y tercero, vemos que este soldado romano no tenía una necesidad directamente que le estuviera pasando a él, sino que este soldado romano estaba pidiendo por otro, estaba pidiendo por su siervo, estaba pidiendo por un esclavo. No era por su hijo, no era por su esposa, no era por alguien cercano, alguien sanguíneo, sino que era un esclavo. Y este soldado romano tenía toda la autoridad, toda la facultad de desechar a este esclavo. Si no le servía, podría haberlo cambiado por otro. Pero no, este soldado romano tiene un amor, tiene misericordia, tiene una cercanía con su siervo, tiene una estrechez, una amistad. Y ruega no por él, ruega por su esclavo, por su siervo. Y esto es realmente asombroso. Porque nosotros podríamos rogar por nosotros ante una necesidad. No tengo trabajo, estoy enfermo y muchas cosas más. Pero aquí este soldado está rogando por su siervo que está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Este soldado hubiera desechado a este esclavo, pero era quizás su amigo. Quizás vivieron momentos agradables compartiendo. Quizás al principio fue su esclavo, pero al pasar el tiempo se volvió tan estrecha la relación que llegaron a ser amigos. Llegaron a tener una cercanía. Y ahora vemos que a lo mejor este esclavo, este siervo, muchas veces le ayudó, le sirvió, estuvo ahí cuando el centurión lo necesitaba. Pero ahora este centurión necesita de la ayuda de su jefe. Necesita la ayuda de este centurión, de su amigo. Y lo lindo de esta historia es que el centurión no lo desecha. El centurión no lo cambia por alguien capacitado, por alguien que le sirviera, sino que él, siendo autoridad, ruega, va a Jesús, le dice Señor, e intercede a favor de él. Y le dice, mi criado está postrado en casa, está enfermo, está muriendo.
está paralítico, está gravemente atormentado, está atormentado por la enfermedad, quizás está sintiendo dolor, agonía, se está muriendo, no le queda mucho tiempo de vida, está angustiado. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Qué maravilloso es Jesús, que no importando quién sea el que está con la urgencia, que no importando quién sea, cuál sea su nacionalidad, cuál sea su trabajo, cuál sea la autoridad que tenga o el trabajo a desarrollar, no importa quién sea, sino que al ver la fe, al ver la necesidad, Jesús para un momento y le dice, yo iré y le sanaré. Inmediatamente Jesús se concentra en la necesidad de este centurión y quiere hacer algo, quiere ayudar, quiere traer una solución ante el problema que se está viviendo. Y dice, yo iré y le sanaré. Jesús tiene toda la autoridad de sanar, tiene toda la autoridad de hacer un milagro, tiene toda la autoridad porque todo se sujeta a Él y Él tiene control de todo. Es la autoridad máxima. La autoridad del centurión no se compara con la autoridad de Jesús para ejercer el poder sobre los enfermos, sobre las personas que están con necesidad. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios puede hacer lo imposible. Solamente tú tienes que venir como vino este centurión, con humildad, dejando el orgullo a un lado, dejando tu altivez, dejando tu posición, y diciéndole al Señor, te ruego, Señor, ayúdame. O Señor, ayuda a mi familia, ayuda a mi amigo, ayuda a aquel que ha sido la persona que ha estado conmigo. Por favor, ayúdame. Y la respuesta de Jesús es, yo iré y le sanaré. Esta palabra hay que complementarla, porque en realidad hay que complementarla con Lucas capítulo 7. Porque con Lucas capítulo 7 uno va viendo otras cosas que nos dice Mateo capítulo 8. Porque Lucas capítulo 7 lo que dice es que no es que haya ido el centurión directamente a hablar con Jesús, sino que el centurión envió a unos ancianos a hablar con Jesús, ¿ya? Eran unos ancianos judíos. Ahora, ese hecho no quita de que el centurión haya mostrado humildad, haya rogado por medio de estos ancianos judíos que fueron enviados por él. Por lo tanto, vemos de que se deja claro de que este soldado romano estaba con una necesidad y se lo manifestó a estos ancianos judíos para que intercedieran, para que hablaran por medio de él y comunicaran la necesidad que él estaba viviendo con su siervo. Y sigamos con la palabra de Dios, donde dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí el centurión romano estaba diciéndole a Jesús, yo soy un soldado romano. Yo he hecho cosas que en realidad me avergüenzan. Yo estoy en una posición ante ti que eres alguien santo, eres alguien enviado por Dios, que eres totalmente bueno. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo no soy digno que entres a mi hogar. Solamente di la palabra. Solamente suelta la palabra y mi criado sanará. Este centurión tenía muy claro quién era Jesús y quién era él. Así a lo mejor hay muchas personas que están viendo esta palabra, escuchando esta palabra y dicen, yo no soy digno de que Dios tenga misericordia de mí. Yo no soy digno por lo que he hecho, por lo que hago, por lo que hablo. No soy digno, pero tengo una necesidad. Tengo una necesidad. Necesito que Dios me ayude. Pero no soy digno ir a un lugar, por ejemplo, pongámosle, yo no soy digno de ir a la iglesia. Yo no soy digno que oren por mí, yo no soy digno. Y en esa condición del centurión, él dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí el centurión le explica por qué él dice eso. Porque también yo soy hombre bajo autoridad.
aquí es donde están las dos autoridades, la autoridad del centurión y la autoridad de Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces este centurión comprendía muy bien lo que significaba tener autoridad. Y Jesús, al oír esto, queda realmente maravillado, asombrado. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, lo normal era de que Jesús encontrara fe en los judíos y quedara maravillado. Pero aquí vemos que un soldado romano, que es politeísta, un soldado romano que no consideraba muchas veces los principios de Dios, no iba a una sinagoga, no iba a una iglesia, digámoslo así, no era religioso. Pero Jesús quedó asombrado ante la fe de un impío, de un gentil. Y eso tiene que a nosotros llamarnos la atención. Y si Jesús viniera a nuestras vidas y ante alguna necesidad que tuviéramos, ¿encontraría una fe en el cual Él quede maravillado? Porque muchas veces los que más deberían tener fe es los que conocen a Dios, los que conocen la palabra, pero ante un problema, ante una dificultad, se empiezan a hundir. Ya no quieren servir a Dios, ya no quieren congregarse. Pero aquí vemos a un hombre que no conoce a Dios, a un hombre que no tiene una relación con Dios, pero ante una necesidad muestra una fe donde Jesús queda maravillado y hace el contraste entre la fe de este centurión y la fe del pueblo de Israel. Y dice que no había hallado tanta fe como la de este hombre en el pueblo de Israel. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué golpe dio Jesús aquí! Aquí Jesús está diciendo de que no depende de la nacionalidad que tú tengas. No depende si tú eres linaje de Abraham. No depende si tú tienes quizás descendencia de padres, no sé, pastores, obispos. Aquí Jesús lo que está diciendo que queda de lado tu nacionalidad, queda de lado tus rasgos que tienen que ver con alguna religión. Queda de lado, en realidad, tu cultura religiosa. Porque aquí dice que vendrán del occidente y del oriente y se sentarán con Abraham. Ya el evangelio del reino de Dios se hace universal. Por mucho tiempo el pueblo de Israel pensaba de que solamente ellos eran los escogidos y los únicos que podrían estar en el reino de los cielos. Pero Jesús les enseñaba que no era así, que era necesario tener fe, una fe en Él, una fe puesta en Él, no en las tradiciones, no en los dogmas, no en las cosas que los hombres habían enseñado, sino que una fe enfocada en Jesucristo. Por lo tanto, aquí Jesús lo deja claro, esto es universal. Van a haber sorpresa en el reino de los cielos. Van a haber personas de diferentes nacionalidades, etnias. Van a haber personas que nosotros quizá acá en la tierra dijimos, no, él no entra al reino. No, él no entra al cielo. Pero vamos a encontrarnos que muchos se van a sentar, muchos del occidente y del oriente se van a sentar con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Van a haber sorpresas. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Son aquellos que confían en su tradición, que confían en su linaje. Por ser, por ejemplo, hijo de Abraham, nosotros vamos al cielo. Por tener alguna descendencia religiosa, no, nosotros estamos listos para entrar al cielo, al reino de los cielos. Pero no es así. No es así, no funciona en el reino de los cielos así. Alguien podría decir, no, mis abuelos fueron obispos de tal iglesia. No tiene nada que ver con que tú seas del reino, con que alguien de tu familia haya sido quizá un líder religioso. No tiene nada que ver, sino que abrir tu corazón a Jesús, creer en Jesús, creerle a Dios.
Eso marcará la diferencia para que tú puedas entrar al reino de Dios, pero no tu genealogía, no tu descendencia, no lo que fueron tus antepasados, sino lo que tú hayas hecho con tu fe en creerle a Dios, en creerle a Jesús, en abrir tu corazón a Él. Por eso aquí dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, va a haber lamento, porque muchos van a decir, pero si yo era del linaje de Abraham, pero si yo guardaba esta tradición, pero si yo hacía esto otro, y no va a haber posibilidad para esa persona entrar al reino de los cielos, porque no abrió su corazón a Jesús. Eso es algo importante. Y usted que está escuchando, que a lo mejor no ha abierto su corazón a Jesús, no ha creído en Él, hoy es un buen tiempo para que usted pueda hacerlo, para que usted pueda creer. Dios no hace acepción de personas. Este centurión era un gentil, pero vemos cómo Jesús le ayuda, cómo Jesús no hace acepción de personas y va ante su necesidad. Pero este centurión mostró humildad, dejó a un lado el orgullo, se enfocó ante su necesidad en aquel que podía ayudarle, que era Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tienen que hacer los seres humanos. Porque por más autoridad, por más posición que tenga, esa autoridad, esa posición no le va a ayudar en ciertas áreas. Por lo tanto, es necesario venir a Jesús, porque Él puede ayudarte en áreas en que tú no puedes, ni la ciencia puede, ni tu dinero puede, pero sí, si confías en Jesús, si crees en Jesús, puedes ver un milagro en tu vida, una transformación, tanto para ti como también para otros. Porque aquí el centurión no lo hizo por él, lo hizo por un esclavo que no tenía prácticamente ningún derecho. Un esclavo no tenía voz ni voto, el esclavo solamente era para servir y nada más. Pero aquí el centurión tenía un corazón, una misericordia hacia el centurión, a este esclavo, y fue a Jesús para que pudiera ayudarlo, para liberarlo, para sanarlo de la enfermedad y el tormento que él estaba viviendo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, te sea hecho. Aquí la fe juega un papel muy, pero muy importante. El creer es muy importante. Por eso muchos no alcanzan un milagro, no alcanzan algo de parte de Dios, porque es necesario tener fe. Es necesario activar la fe. La fe se mueve, la fe habla, la fe hace cosas. ¿Por qué? Porque este centurión se movió en fe. ¿Qué es lo que hizo este centurión? Este centurión arriesgó todo para que ayudaran a su siervo, porque él pertenecía a un imperio romano. Y por lo tanto, si veía su autoridad de que estaba teniendo una estrechez, una cercanía con un judío, y más encima con Jesús, que era muy controversial, mucha gente no quería, ¿cierto?, a Jesús porque provocaba revuelo, provocaba muchas cosas, ¿cierto?, en el Imperio Romano, habían muchos comentarios al respecto. Entonces era un riesgo que el centurión buscara ayuda en Jesús, pero él arriesgó todo. O sea, la fe arriesga posición, arriesga autoridad, arriesga todo, y este centurión va en busca de Jesús, va en busca de alguien que le solucione su problema, y lo hace correctamente, lo hace a través de Jesús. Este centurión ruega, este centurión dice Señor, este centurión intercede por su siervo, y Jesús le dice, como creíste, te sea hecho. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu problema? ¿Alguien de tu familia necesita algo? ¿Algún vecino? ¿Algún compañero de trabajo? Tú puedes también, como este centurión, interceder a favor de ellos. Como creíste, te sea hecho. Conforme a tu fe, sea hecho. La palabra de Dios dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas con fe, crees en Dios, Él te va a galardonar, Él te va a premiar, Él te va a ayudar. No pierdas la fe. Quien quiera que seas tú, no pierdas la fe. Es que yo no voy a la iglesia, yo no doy ofrenda, yo no desarrollo ninguna práctica religiosa, yo estoy muy alejado de la iglesia. Amigo, el centurión era politeísta. El centurión tenía quizás muchas características negativas, pero aún así, en medio de su necesidad, él mostró humildad, mostró fe y alcanzó un milagro. ¿Cuál es tu necesidad?
¿Quieres interceder por otros, por alguien que necesita ayuda? Conforme a tu fe va a ser hecho. Conforme a lo que tú creas va a ser hecho. Cree. Y que Jesús pueda decir, no he visto tanta fe como la fe que tú tienes. Es una fe que se mueve, es una fe que cree lo imposible, es una fe que en medio de la enfermedad crees, que en medio de la sequía, que en medio de la escasez económica, crees de que yo te voy a ayudar. Tu fe podrá maravillarse hoy, Jesús, o mañana, o pasado mañana, por tu fe. Que así sea. Y que Él pueda decir, conforme a tu fe, sea hecho. Dios te bendiga. Esta ha sido la palabra. Cree, confía plenamente en Él y verás su gloria, verás su poder. Dios te bendiga. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria,
imposible. Te